Buenos días. El devocional de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Comenta Ernesto Johnson. En el resto de la epístola, Pablo va a hablar muchísimo de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16, la vida vieja, como en Romanos capítulo 6, verso 6, la pasada manera de vivir, como en Efesios capítulo 4, verso 22. El tema será el Espíritu Santo y la carne. En estos dos capítulos tendremos un desarrollo práctico de cómo se lleva la vida cristiana. La ley puede ser a primera vista un vehículo bueno para restringir los deseos de la carne, debido a sus fuertes prohibiciones. Pero Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 2, verso 23, tales cosas, guardar días y reglas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Solo el Espíritu Santo provee la dinámica, el poder para vencer en la lucha contra la carne. Es importante tener muy presente y entendida en esta lucha la obra de la cruz. Gálatas nos recuerda la parte nuestra, es decir, dejar que la cruz, que es nuestra muerte y resurrección con Él, sea el factor acompañante a la obra bendita del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versos 12, 13 ponen en perfecto equilibrio estos dos factores. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, número 1, si por el Espíritu, número 2, hacéis morir. Verbo presente activo. Yo, por el poder del Espíritu, hago morir, rindiendo mi vida a su control, por su palabra sepulto las obras de la carne, y dice el apóstol, viviré. La iniciativa es del Espíritu, pero la reacción es nuestra por la fe obediente a su verdad revelada. Es ese perfecto equilibrio y participación entre primero lo divino y luego lo humano, dejando siempre que lo divino sea la potencia y lo nuestro la rendición de nuestra voluntad renovada en Cristo. Todo es de su gracia. ¿Cómo ves tu vida, amado? ¿Está rendida a Cristo? ¿Tomas sus fuerzas meditando en la palabra cada día para vencer el pecado de tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas meditando en su verdad y renovando tu vida en Cristo? Poderosos puntos para tomar en cuenta. Número 1. La carne en pleno desarrollo resulta en celos amargos y contenciones y toda obra perversa. Santiago capítulo 3 versículo 16. Número 2. El Evangelio nos introduce a una nueva relación, nuestra unión con Cristo, muertos a la ley y unidos a Cristo, resucitado, quien opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Número 3. Es nuestra sumisión y obediencia al Espíritu lo que produce la verdadera libertad en santidad. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Número 4. No es por los valientes esfuerzos nuestros, sino por el oír con fe nuestra muerte y resurrección en Cristo, quien nos llena de su Espíritu. No es tanto una experiencia, sino un andar diario. Número 5. Pablo tendrá más por decir sobre las obras de la carne contra el fruto del Espíritu en el resto del capítulo 5. Cerrará con broche de oro el tema con: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25. ¿Cuáles son las obras de la carne? Verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y tú, amado, crees que estás venciendo las obras de la carne, aferrado a Dios y su Espíritu, por la obediencia a su palabra? Bendiciones, amados.